sé Muy si... buenas tardes. Ahí está. Ah, ah, ¿Cómo ¿Me andas? escuchan, verdad? ¿Te Sí, escucho? Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo perfecto. andas? En primer lugar, muchísimas gracias por estar participando en este evento y muchos saludos desde Cochabamba, desde Bolivia. Evidentemente, el tema de mi investigación está centrado en el Valle de Cochabamba, en una región interandina. Voy a compartir mi presentación. Bueno, Ahora sí. Entonces, el día de hoy, en algunos periódicos del país, como en otros lugares también del mundo, eh, hay mucha preocupación por la crisis del cambio climático, ¿no? Y algunos titulares, por ejemplo, reflejan que la sequía y los cambios que se están dando en diferentes lugares. Yo he querido marcar acá titulares que hacen referencia precisamente a la zona donde se realizó mi investigación. En este caso es el municipio de Vacas y la comunidad de Puyo Puyo Grande, ¿no? Entonces, en Vacas es importante mencionar de que existen muchas lagunas. Es más, es en esta zona donde se produce el pejerrey. Ahora la preocupación se centra porque varios de estos lagos se han secado, ¿no? Entonces, lo mismo pasa por ejemplo, en Pasorapo, Mereque, Aquile, que son los más afectados por la sequía, y ayer el gobierno nacional ha anunciado que se va a hacer un bombardeo de nubes, ¿no? Ahora, esto sin duda alguna afecta bastante a las comunidades de esta zona donde yo hice mi estudio, pero también a otros lugares, ¿no? Del país. Vacas es la segunda sección de la provincia Arani del departamento de Cochabamba. Y es interesante señalar de que esta región se caracteriza porque en la época colonial fue una piquería. Es decir, la piquería eran terrenos, o sea, propiedades que estaban al borde de las haciendas y que no tenían dueño, ¿no? Podría decirse que eran pequeñas parcelas libres. Y a estas zonas, principalmente esta región en la que yo centro mi estudio, es una zona de bastante inmigración en esta época, ¿no? Llegaban yanaconas, es decir, los indios libres, llegaban jornaleros, colonos, y muchos de ellos van ubicándose en estas tierras libres al borde de estas haciendas o de estos caseríos, entonces ahí van ubicándose para tener una casita, un pequeño lugar donde sembrar y posteriormente se van a hacer con la propiedad de estos lugares, ¿no? Entonces, esa es una característica de esta región, a diferencia de otras zonas como del altiplano, por ejemplo, donde las organizaciones de los pueblos prehispánicos estaban más cohesionados como una comunidad, como un ayllu, ¿no? Pero aquí llega mucha gente que pertenece a diferentes ayllus del país, ¿no? De los pueblos prehispánicos en la época de la colonia. La comunidad de Puyo Puyo Grande es la zona de estudio. Está conformada por 45 afiliados según el acta. Sin embargo, solamente 15 personas participan de las reuniones, realizan los trabajos comunales, y esto se da porque muchos de ellos tienen que estar en otros lugares para poder trabajar en actividades, en algunos casos no agrícolas, ¿no? Debido a estos problemas que ha generado últimamente la sequía, ¿no? Por el cambio climático. Por otro lado, es una zona interandina. Esta región se caracteriza por la producción de papa. En tiempos de la colonia y en tiempos prehispánicos era una zona productora de trigo. De hecho, los incas acopiaron y tuvieron bastante presencia en esta zona y se hicieron muchas colcas en el departamento y el trigo provenía de estas regiones, ¿no? Hoy en día el trigo que se produce es a escala muy, muy pequeña, de tal manera que solamente se lo siembra para uso muy personal. Por otro lado, la organización de las estructuras familiares es más bien es como un sistema patriarcal, y los matrimonios que se desarrollan en este lugar están organizados en función de la tierra. Es decir, si el papá de la novia tiene más tierras, entonces la familia nueva se va a vivir a las tierras de ellos, ¿no? Y viceversa, si pasa lo contrario. La división del trabajo está claramente diferenciada por el sexo. Los varones exclusivamente se dedican a la agricultura
y las mujeres a la ganadería y también a los cuidados de la familia. Es interesante también mencionar que no obstante de los cambios que han habido en la nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, todavía en muchas comunidades como en esta en la que hice el estudio, los hombres siguen siendo el jefe de familia, ¿no? Pese a los títulos ejecutoriales que el Estado ha entregado a mujeres, por ejemplo, para hacer notar que ellas también tienen el mismo derecho, muy poco se puede observar esto en estas comunidades, ¿no? Entonces, de estos 45 afiliados, por ejemplo, solamente son 2 mujeres que han sido inscritas dentro de esta nómina. Y algo interesante para mencionar es que el responsable del agua es una mujer, pero no aparece en la lista, ¿no? En el directorio que tiene en el libro de actas de la comunidad. Ahora, con referencia a la economía campesina, es importante señalar de que la economía de estas comunidades básicamente no va a producirles ni renta ni salario, ¿no? Por un lado, porque es muy difícil producir hoy en día los tubérculos por la falta de lluvia, y por otro lado, porque en el mercado también tienen que ellos competir, ¿no? Con intermediarios. Ahora es interesante lo que señala Wolf en este sentido, de que las familias generan una estrategia de alianzas, ¿no? Una serie de estrategias de alianzas para poder enfrentar, y precisamente es lo que pasa en esta comunidad, como una forma de estrategia para combatir la sequía. Por otro lado, el hecho de que no hay mercados, ¿no? Donde se les pueda ofrecer un buen precio a sus productos, entonces los desplazamientos son una forma de estrategias que ellos están desarrollando en este momento. Y la agricultura familiar es una característica de esta región. De hecho, en los ciclos de siembra y cosecha, quienes trabajan son en su mayoría miembros de la familia, ¿no? Son los padres, los hijos que están estudiando en las ciudades, por ejemplo, para la época de la cosecha y la siembra, regresan a la comunidad y son ellos quienes van a colaborar con este trabajo. Muy pocas personas contratan un peón, ¿no? Y en algunos casos se hace funcionar también el sistema de la reciprocidad, ¿no? Entonces, el AINI. Participan algunos miembros los vecinos pueden participar en la cosecha o la siembra, pero cuando ellos tengan que realizar este trabajo, los miembros que han sido ayudados posteriormente van a cumplir también esto. Entonces, el AINI sigue funcionando como un principio, ¿no? Que caracteriza a los pueblos prehispánicos que se sigue manteniendo. Ahora, los problemas que está ocasionando el cambio climático, particularmente en esta región, es que estas comunidades no tienen agua, ¿no? Entonces, la falta de agua también está incidiendo en el cultivo de papa que ellos desarrollan y de lo que ellos viven. Es así que los ciclos agrarios han sido totalmente modificados, ¿no? En septiembre normalmente se desarrollaban la siembra, las primeras lluvias llegaban en ese mes, y el año pasado, en diciembre, para Navidad no había llovido. Entonces, realmente la situación de estos pueblos es imperante, ¿no? Y eso hace de que, además, como ellos no tienen un sistema de riego, entonces básicamente el sistema de sembrado es a secano, esperan las lluvias y para producir la papa, ¿no? Y los demás tubérculos. Por otro lado, están los efectos en la producción agrícola y ganadera. Muy poca cantidad de cultivos en este momento estas comunidades tienen, y lo mismo que se cría muy poco ganado. Normalmente ellos crían eh, toritos que les ayudan en la siembra, ovejas y también algunos chanchos, ¿no? Los chanchitos, por ejemplo, exclusivamente son para poder ahorrar. Y las ovejas, en algunos casos, ellos consumen la carne, pero también los venden en el mercado, ¿no? Más cercano. Pero esto también se ve disminuido porque no hay forraje. Por otro lado, los trabajos agrícolas como la siembra y la cosecha los realizan los miembros de la familia, como les había dicho. Entonces, la cantidad de parcelas que se siembra es básicamente para el consumo familiar. Muy pocas personas sacan al mercado algo para poder vender, ¿no? Y por otro lado, en este momento hay una plaga de gusanos que ha afectado a muchas comunidades alrededor de las
que están alrededor de Puyo Puyo, y es una plaga de gusanos que realmente está ocasionando muchos problemas y que incluso miembros de la universidad no han podido, ¿no?, solucionar ni poder darles una capacitación técnica para poder combatir esto. Y por último, esta situación ha ocasionado desplazamientos de miembros de la familia a nivel regional, a nivel transfronterizo y a nivel transnacional, ¿no? Principalmente los jóvenes, quienes después de salir bachiller o antes, están saliendo a otros lugares para poder buscar trabajo, y también los hombres, ¿no? Entonces, esto está generando también una sobrecarga de trabajos en las mujeres. Las mujeres en muchos casos, si sus esposos están en otro lugar trabajando, se encargan de todo el proceso de la agricultura, ¿no? Entonces ellas tienen que encargarse de la siembra, la cosecha, el aporte de las papas, pero también el hecho de asistir a las reuniones, participar de los trabajos comunales y, por supuesto, no descuidar todo el trabajo de cuidados, ¿no?, que desarrollan en la casa. Ahora, frente a esta situación, como decíamos, los desplazamientos temporales se han hecho como característicos en esta comunidad y también en otras, ¿no? La literatura que se ha estado desarrollando en este último tiempo en el país nos muestra que no es una característica específica de esta zona, sino que los desplazamientos temporales de personas de las comunidades se están desarrollando de manera permanente. Por ejemplo, hoy en día mucha gente está saliendo hacia Chile, ¿no?, para poder trabajar en periodos de 6 meses, 3 meses. Entonces regresan y nuevamente se dedican a la agricultura. Entonces ellos se están dedicando a trabajos no agrícolas en algunos casos y también en algunos casos agrícolas, ¿no? En la cosecha, por ejemplo, en Chile muchos de ellos participan. Las migraciones están dirigidas con preferencia a municipios de Cochabamba mismo, en la zona del trópico, por ejemplo, donde tienen parcelas en algunos casos y también tienen cocales, o en otros también van a emplearse en la cosecha de la coca. Lo mismo pasa en Punata, muchos de ellos tienen, es una población cercana a Punata, ¿no? Está más o menos a unos 20 minutos, entonces muchos tienen una casa ahí, pero también los jóvenes principalmente se van empleando, ¿no?, ya sea en las mecánicas, en algunas tiendas, lo mismo las jóvenes, las mujeres que van también empleadas como ayudantes de cocina o en los trabajos de cuidados, ¿no?, en la ciudad. Otro departamento en el que permanentemente ellos están entrando y saliendo es Santa Cruz. Entonces, estos desplazamientos a nivel regional se dan de esta manera y los trabajos normalmente pueden ser también en construcción, ayudantes, en el otro caso cargadores, también en el caso de los hombres, en los mercados y, como decía, las mujeres insertadas en el trabajo como empleadas domésticas, ¿no? Ahora, archipiélagos ecológicos, sociales y económicos. Condarco hace mucho tiempo ya, Murra, Tassi, Letón y Perales, Miranda, nos hablaban sobre esta característica que se ha podido observar en los pueblos prehispánicos, ¿no?, de desplazarse, de utilizar diferentes pisos ecológicos. Esa sigue siendo, por lo menos en esta comunidad, una característica, ¿no?, de tal manera que algunas familias tienen parcelitas en el Chapare, en la zona tropical, y entonces van aprovechando los productos de estas regiones, ¿no? Algunos tienen inclusive un cato de coca, ¿no? Entonces, pero también tienen algunas casas o familiares en la zona de los valles, ya en el departamento de Cochabamba, ¿no? Entonces, se siguen utilizando estos pisos y eh, es importante señalar esto, ¿no?, de que es una práctica cotidiana. Sin embargo, la situación actual, estos problemas que ha ocasionado el cambio climático, está complejizando este desplazamiento, puesto que además ahora no solamente salen en épocas agrícolas en las que ellos no estaban ocupados, ¿no?, porque antes los desplazamientos se daban cuando ellos tenían ya hecha la siembra, entonces salían un tiempo en el que no tenían obligaciones, digamos, en el trabajo de la agricultura. Pero hoy en día la situación económica, la falta de lluvias, la sequía permanente hace que en diferentes tiempos del año ellos se tengan que movilizar
si se puede decir casi a la fuerza. Entonces, se han modificado estas situaciones. Además, es importante hacer notar que estas categorías contemporáneas que hoy en día las estamos trabajando en la academia, como la pluriactividad, la multilocalidad, en realidad no son fenómenos nuevos, ¿no? Porque están asociados a este manejo de pisos ecológicos, pero que posiblemente ahora tiene esta complejidad que ya les decía, ¿no? Porque ya es importante que ellos puedan desplazarse a otros lugares en busca de recursos económicos. Entonces, esta complejización también se da debido a factores externos, como decía, ¿no? El cambio climático, estos procesos económicos, políticos como la globalización, el capitalismo han generado cambios en el clima, la pobreza en el campo y por supuesto la baja producción, ¿no?, de sus cultivos. Aquí hice una especie de resumen de lo que encontré en el trabajo de campo ya. Por ejemplo, los desplazamientos que se dan a los valles. Puyo Puyo se encuentra acá, ¿no? Puyo Puyo grande. Además, Puyo Puyo quiere decir nubes. En esta zona es donde en primera instancia se forman las nubes para que llueva en el departamento. Entonces, por eso es el nombre de Puyo Puyo grande, ¿no? Y de esta zona es una zona interandina. Ahora, los desplazamientos se van a dar hacia los valles, como les decía, Cochabamba mismo, se van a dar a provincias más cercanas como Punata, Aquillacollo, Tapacarí, etcétera, y se van a aprovechar otros productos, pero también va a haber una especie de desplazamiento por economía. Entonces, yo puse la E para determinar que es un desplazamiento con fines de uso de los pisos ecológicos, cuando tienen otro lugar, una parcela, ya sea en el valle o en las zonas más tropicales, y tienen que trasladarse, ¿no?, para hacer los trabajos respectivos. Pero hay un desplazamiento también social, ¿no?, porque fruto de amistades, o sea, puede ser de las relaciones de parentesco consanguíneo que las tengan, o los sociales, o a través simplemente de algún contacto con un empleado, etcétera, se están dando algunos desplazamientos, ¿no? Entonces, esto está creando también unos lazos dentro de este sistema ya de relaciones sociales de estas personas con diferentes lugares. Y eso se da con Cochabamba, se da con Punata, se da con Arani. Y en el caso de Chile, básicamente el desplazamiento es económico, ¿no? Ellos viajan por una temporada, traen los recursos económicos y esos recursos, es importante decirlo, esos recursos económicos son invertidos en las cosechas y en la siembra, porque con eso compran el abono, compran la semilla y entonces, en cierto modo, estos desplazamientos también se dan para asegurar continuar con la agricultura. Y por otro lado, los desplazamientos, decíamos, los económicos, que en este caso sería a Chile básicamente. En algún momento Argentina, muchos miembros de esta comunidad también estuvieron en la Argentina, algunos retornaron, y en el Brasil también con fines económicos, especialmente los jóvenes, ¿no? Entonces, esa es una característica de estos desplazamientos que he podido observar. Ahora, estos desplazamientos responden a diversas estrategias que ellos desarrollan, ¿no? Pueden ser largos o cortos. En el caso de transnacionales, se ha visto que son largos porque no es fácil retornar de España o de Italia. Entonces, son unos buenos años que se pierden y luego retornan. Sin embargo, estos desplazamientos, también hay que decirlo, como en otros lugares y otras investigaciones, son circulares, ¿no? Muy pocos casos de personas que se han desplazado a otros lugares se quedan a vivir allá. Muy pocos han roto el lazo con la comunidad. La gran mayoría está circulando, está retornando, ¿no? Entonces salen y vuelven. Están 3 meses en un lugar y van a retornar, ¿no? Además son multilocales. En estos otros lugares, por ejemplo, en Cochabamba, en Punata, en otros, o Santa Cruz, o el trópico de Cochabamba, ellos también tienen una casa. Entonces tienen una parte de la familia, en algunos casos se queda. Entonces son diferentes lugares donde ellos también están presentes, ¿no? Y por eso es que hoy en día hablamos de dobles o triples residencias de estas personas, ¿no? Bueno, quería compartir ello. Eso es todo. Muchas gracias. Si hay consultas, estaré atenta para poder responder.